Hola, buenas noches. Vamos a iniciar la actividad de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por venir a un nuevo evento del SEAC. Hoy tenemos el placer de presentar la segunda edición de la revista Editorial Arquitectura, titulada Arquitectura Argentina 1970. Este número fue editado por Sabine Kastner y Gonzalo Yerba, profesores de esta escuela. Y la idea de hoy es presentar el número, friccionando los contenidos y las ideas de la publicación con la presencia de nuestros directores, de los directores de área de la escuela, Mariano Crusellas, director del área de proyectos, Martín Torrado, director del área de tecnología, Río Arraigadas, del área de representación, y Claudia Schmidt, del área de historia. Antes de iniciar la actividad de hoy, como siempre, me gustaría compartirles el calendario de todas las actividades públicas que organizamos desde el SEAC. Estamos a punto de terminar el año, así que si hay algún evento al que no pudieron venir o están viendo esto por primera vez, este mapa también es una guía para los canales de YouTube de la escuela, donde se encuentran todas estas actividades documentadas. Por último, comentarles que ya se acercan las últimas 3 actividades que vamos a realizar este año. Este jueves vamos a recibir a Felipe Magaláes de la oficina FAL Atelier. Las próximas 3 actividades que tenemos en el SEAC son conferencias magistrales de prácticas que nos parecen muy relevantes en este presente. Estamos muy contentos con la secuencia de conferencias que vamos a tener. Este jueves entonces recibimos a Felipe. El próximo lunes nos visitará Kersten Gers de la oficina con sede en Bruselas, Office, Kersten Gers y David Manseveren. Y el próximo lunes, sino el otro lunes, o sea, de acá unos 10-15 días, a OneAIDS de la oficina productora. Creo que las 3 conferencias van a estar geniales y nos van a servir para darnos un pantallazo bastante interesante de uno de los temas y obras que se están discutiendo en este momento alrededor del mundo. Bueno, y un poco volviendo a la presentación de la DTA hoy, esta actividad o esta revista o publicación está complementada por una exhibición, Recuerdos del Futuro, también llevada adelante por Gonzalo y Sabine, junto a sus estudios respectivos, en el caso de Gonzalo, ABH y Arquitectos, y en el caso de Sabine, trabajando en asociación con el Estudio Flora. Esta exhibición va a estar abierta hasta el 28 de noviembre. Creo que la exhibición, el combo, terminó saliendo muy bien, porque todo lo que no entró o quedó muy chiquitito en la revista está enorme y con lujo de detalle en la exhibición. Así que, bueno, casi como que es un catálogo para ir y venir. Si hay algo que les despierte interés hoy, pueden visitar la exhibición, que va a estar abierto varias semanas más. Bueno, de los anuncios parroquiales creo que dije todo. Esta publicación, editada por la editorial Editorial Arquitectura, también marca el inicio de un nuevo ciclo en la editorial. La editorial estará a cargo de Fernando Japochnik, que está allí. Se suma como director de la editorial, tomando la posición que deja Juan Campanini. Fernando tiene una larga trayectoria editorial como editor ejecutivo de Revista Plot, un trabajo que complementa con su actividad independiente de fotografía, así que estamos muy contentos de recibir a Chapo en el equipo. Yo trabajé con él, Florencia trabajó con él, hay mucho cariño y años de experiencia juntos, así que nada, celebramos esta nueva etapa. Y también despedimos a Juan Campanini, que lo perdí, y me agradecemos por todo este año de actividades, lanzamientos y un trabajo duro y novedoso que llevó adelante en la escuela. Pero tampoco lo despedimos tanto porque es profesor y va a seguir estando acá cerca, así que nada, no se va a ir lejos. Bueno, me gustaría presentar a Sabine y a Gonzalo, a los editores de esta publicación y curadores de la exhibición. Sabine Kastner es arquitecta y urbanista por la Universidad de Stuttgart y magíster en arquitectura por la Stadtliche Akademie der Bildenden Kunst, o algo así. Desarrolla una práctica ampliada
que incluye el trabajo editorial, el diseño arquitectónico, la docencia y la investigación. Es la cofundadora de la editorial Club Books, una editorial que se dedica a la documentación de la arquitectura cotidiana y la pedagogía arquitectónica. Y actualmente es profesora adjunta en el taller de tesis de Marcelo Faeden y Sebastián Adamo en esta escuela. Gonzalo Yerba es arquitecto por la FADU, UBA, junto a Javier Blacamonte y Julia Knay, como les comentaba. Es cofundador del estudio BHI Arquitectos, donde desarrolla proyectos de diversas escalas que han sido reconocidos tanto local como internacionalmente. Gonzalo ha sido docente en la Universidad Nacional de La Matanza, con Marcelo Faeden, en la Universidad de Belgrano, con Ricardo Fernández Rojas. Actualmente es profesor titular de proyecto en esta escuela, con su taller BHI, y profesor adjunto también en esta escuela, junto a Enrique Walker. Bueno, Gonzalo, Sabine, muchas gracias por estar acá hoy, pero por todo el trabajo que hicieron a lo largo de este año. Después, cuando lleguemos un poco al final, hablaremos un poco más del contenido y de lo que fue el proceso. Estamos muy, muy agradecidos por todo lo que hicieron y les damos la bienvenida al CEAC. Gracias. ¿Se escucha bien? Les dejo esto. ¿Se escucha? Sí. Genial. Bueno, gracias Javi por la introducción. De nuestro lado también les queremos agradecer por venir hoy y darles la bienvenida al lanzamiento del segundo número de la revista ETA, que está titulada Arquitectura Argentina 1970. Y bueno, de nuestro lado también les queremos invitar a pasar al segundo piso de la escuela, donde inauguramos, como ya mencionó Javi recién, la muestra que acompaña esta revista, donde están expuestos muchos documentos originales que están también publicados en la revista, pero forman como una parte complementaria, linda al formato de la revista, así que están más que bienvenidos a pasar por la muestra en el segundo piso. Bueno, con Gonzalo y con nuestros invitados hoy nos queremos acercar un poco a la década de los 70 a través de los proyectos publicados en la DTA y más que nada también situarlos un poco en el contexto contemporáneo de este año, de la última década, como siempre buscando ese puente entre los 70s y 2020-2024. Antes de eso igual queremos volver a agradecer a Marcelo Faeden, que está allá atrás, a Ricardo Fernández Rojas, a Juan Campanini, a Javier Rojas, por la oportunidad de poder ser los editores invitados de este segundo número, que nos pasamos bastante bien. Bueno, Javier ya presentó a nuestros invitados hoy en la noche, pero nos gustaría agregar por qué esa constelación nos pareció tan importante o valioso para esta noche, porque durante el proceso editorial de la revista vimos que los edificios y los proyectos se pueden leer o uno se puede acercar a estos proyectos de distintas maneras. Por un lado de la tecnología, de la historia, de la representación y también por el diseño, el proyecto en sí. Y por eso nos pareció una linda oportunidad de invitar justo a los directores de áreas que representan estas áreas focales y que nos dan una perspectiva sobre la revista de esa manera y que nos muestran qué versátiles que son esos proyectos. Bueno, así que un poco lo que queríamos hacer primero con Gonzalo es contar brevemente el proceso editorial del número, ¿no? Explicar un poco más en detalle cómo llegamos a este resultado que está a la venta ahora. Y nada, siempre buscando, ¿no? qué nos ofrece al mismo tiempo la oportunidad de hablar del contexto arquitectónico del 2024. Y bueno, a continuación vamos a pasar a nuestros invitados, Mariano, Claudia, Diego y Martín, que tienen alrededor de 10 minutos para contar un poco su perspectiva. Para arrancar lo que hicimos en el proceso editorial, para entender un poco el panorama o para comprender el alcance de la década de los 70s, hicimos este panorama donde recompilamos un poco 70 edificios de los 70,
para entender términos de construcciones, escalas, programa, la cultura, la política, el territorio en general de esta década, quién construyó dónde, cómo y con quién, qué tareas constructivas se llevaban a cabo, qué tendencias pueden reconocerse y también qué referencias uno puede encontrar en estos proyectos y más que nada qué proyectos y temas son relevantes para nosotros como arquitectos hoy en día para siempre armar ese puente de las décadas que ya mencionamos. Y en esta recompilación surgió un poco a través de conversaciones, pero también ya conociendo varios proyectos que están anclados en la sociedad o en la ciudad de Buenos Aires o en el país, pero más que nada también con la investigación con la revista Suma, que era muy importante en esa época, o sí, un medio periodístico muy importante en la época, no solo para un panorama general, pero también cronológico, y que nos mostraban, por lo menos a nosotros dos, autores y proyectos que por ahí no eran tan conocidos para nosotros y que valió la pena como volver a mostrar. Y este panorama incluye 18 proyectos de 18 autores en 11 provincias del país y también con muy diversas exigencias climáticas y geográficas, ¿no? Porque vamos desde el norte hasta el sur del país. Y lo que buscábamos también para tener un alcance proyectual amplio, tener de varias tipologías y categorías edificios representados, ¿no? Desde la infraestructura, vivienda, producción y casos particulares como edificios culturales, por ejemplo. Esto es un poco el listado que fuimos armando, que ya hay, ¿no? Entran las categorías, etc. Y desde esos 70 edificios, después sabíamos que no es posible publicar 70 edificios y que hay que publicar bien a una cierta cantidad abarcable. Y sabíamos que vamos a estar entre 10 o 15 edificios. Y un primer filtro que nos ayudó a seleccionar estos edificios eran que nos encontramos con muchos edificios públicos de esa época que todavía hoy en día siguen estando en función y por ende siguen estando en la vida cotidiana de la gente de la sociedad civil en Argentina o en Buenos Aires, que nos pareció ya un vínculo re lindo con la actualidad, que siguen siendo edificios que contribuyen o que tienen una contribución continua a la sociedad y pone por eso en manifiesto la importancia de las cualidades espaciales de estos edificios públicos. Por otro lado, un segundo filtro que aplicamos es algo que, como nosotros todos somos arquitectos jóvenes practicando en 2024, era imposible seleccionar los edificios de una forma neutra o imparcial, que igual nos pareció como que estábamos en favor de alguna manera, porque eso vincula la selección mucho más a lo que estamos viviendo o trabajando hoy en día en la arquitectura, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas o desafíos con los cuales nos enfrentamos nosotros como arquitectos en 2024? ¿Cuáles son las preguntas o también las tendencias espaciales y proyectuales que estamos viendo y buscando referencias? Y así encontrábamos proyectos que trabajaban en problemáticas muy similares a las que seguimos teniendo hoy en día, por ejemplo la flexibilidad o la confrontación con temas climáticas, y eso hizo como que entró un segundo filtro que nos llevó se borró una lámpara. Bueno, que nos llevó a estos. Sí, a esta selección de edificios, que Gonzalo en breve va a contar un poco más sobre estos edificios. Y antes de eso, solo queríamos brevemente mencionar un poco el orden de la revista, donde tenemos una introducción nuestra que explica un poco la selección de estos 15 edificios, después una introducción de Cecilia Pereira, que hoy
lamentablemente no puede estar, pero estaba en la inauguración de la muestra. Después estos 15 edificios y cerramos con una conversación con algunos de los autores de los proyectos que salió muy, muy linda, como salieron muchos temas súper interesantes de la época y esos desafíos de aquellos años. Está representado ahí como en el índice, la introducción de Cecilia, y después cuando llegamos a los proyectos lo que queríamos hacer es ordenar los proyectos en una manera similar para que se entienda de una manera como de general hacia el particular, donde siempre queríamos arrancar con una perspectiva representativa o un dibujo de línea, como el proyecto que pensaban los autores en esos momentos, y una memoria original. O sea, todos los edificios que van a encontrar, todos los proyectos que van a encontrar, las memorias son originales de los autores en su momento. Y una primera portada que muestra una imagen representativa del edificio. Y después, las páginas que siguen para explicar los edificios o los proyectos, intentamos siempre trabajar con un tipo de díptico entre el proyecto en papel y el proyecto construido, que muchas veces, o sea, casi en todos los proyectos encontramos una relación súper linda de una ejecución increíble entre las ideas y las intenciones y la espacialidad que después surgió. Y bueno, esto es una impresión de la entrevista. Y paso a Gonzalo. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a cada uno de los edificios para que luego quien tenga la revista lo pueda ampliar, pero un poco cuál fue el foco que nos llevó a elegir dentro de la subjetividad, ¿no? Que contaba un poco Sabine, de nosotros enfrentándonos a esa década con tanta distancia, que nos parecía que tenían un valor traerlos nuevamente sobre la mesa o sobre el debate, más en un ámbito como el de una escuela de arquitectura. Uno de los primeros proyectos que seleccionamos fue el Mercado Central de Buenos Aires, las naves de comercialización, sobre todo porque en una conversación que tuvimos el privilegio de poder tener con Juan Manuel Jauró, nos comentaba que era un proyecto de 190.000 metros cuadrados y que originalmente no estaba pensado para arquitectos, el arquitecto era algo secundario, sino que era un concurso de ingenieros y que solamente el arquitecto podía diseñar unos simples galpones. Sin embargo, cuando empezamos a revisar la documentación y demás, encontramos que son galpones excelentes con criterios de asoleamiento, de ventilación, casi como una coreografía para recibir los productos en un programa que por ahí podríamos considerar incluso de segunda, como es un mercado de abastecimiento, ¿no? Un simple tinglado. El Plan Municipal de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que más allá del proyecto que seguramente hablaremos con los invitados, nos interesaba cómo un proyecto que busca construir 60 edificios en muy poco tiempo tiene la necesidad de no solamente construir el proyecto de arquitectura, sino el proyecto de cómo llevar a cabo esos edificios. Desde cómo coordinar una oficina de 70 personas dibujando y cómo coordinar la documentación para que eso se pueda licitar y construir en muy poco tiempo. El Banco Ciudad, la casa matriz, los bancos aparecen en la década casi como una renovación de imagen y de lo que significaba para la sociedad este tipo de programas. Y el Banco Ciudad es una oportunidad donde los arquitectos no solamente trabajan con ese encargo, sino que llegan incluso a desarrollar un diseño muy preciso, incluso avanzada sobre el mobiliario, ¿no? Como se ve en esta fotografía. Y también cómo algo que es tan icónico luego se repite hacia el interior de los barrios de la ciudad, casi como un proyecto de primera pieza, pero de repetición y de configurar una identidad. El Hospital de Bransen, que es un edificio muy pequeño, pero que para nosotros condensa mucho de los temas que se discutían en aquel momento, como cuál es la vida útil de un edificio, la flexibilidad, la modulación, la sistematización de detalles constructivos, y casi que aparece como un edificio manifiesto donde podemos reconocer todas esas inquietudes de la década. El Hospital San Vicente de Paul, que creo que es un caso súper interesante porque fue uno de los primeros hospitales centrales que tuvo el país, un concurso que lo gana Jauró Urgel, Arquitectos y Asociados, pero en el que el segundo
premio fue para Clovindo Testa, ¿no? Como para que tengamos dimensión de lo que significó en el 69 este concurso. Y algo muy interesante que en la charla con Yauró nos contaba que ellos tenían un antecedente directo sobre este proyecto en un clima tropical y muy caluroso, que eran los proyectos de Amancio Williams, ¿no? Como esta misma generación miraba la arquitectura y miraba como a sus contemporáneos para poder desarrollar su propia práctica. Hoy aparece el cuestión del clima o cierta sustentabilidad, entre comillas, como una novedad. Sin embargo, nos encontramos como que en el año 74 el estudio Aftaleón, Bisoche, Bosco y Vidal desarrollan un conjunto habitacional de 200 viviendas que saca provecho de las apenas 2 horas de sol que hay en Ushuaia en invierno a partir de disponer bien orientados unos jardines de invierno. O sea, un proyecto que podríamos encontrar en algún estudio contemporáneo como una novedad, aparece ya en el 74 y formando parte también del plan de viviendas de aquella época. El Estadio de Mendoza, de Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Viñuela y Tercitano, que pone de manifiesto esta búsqueda de la construcción metálica, pero también apoyada siempre por una presencia muy importante del hormigón. De hecho, es fascinante cómo la cubierta de este estadio se apoya en una viga enorme de hormigón que tiene programas, vestuarios, cabinas de transmisión, y que nos hacía ver que en realidad este afán por la construcción metálica siempre estaba compensada por una cuestión de economía con un gran porcentaje de hormigón. Y eso mismo lo podemos ver en muchas de las obras. El barrio Aluar, del mismo estudio, que representa un poco esta idea de la arquitectura autónoma cuando se encuentra prácticamente en el desierto, ¿no? Cuando se construye este barrio en Puerto Madryn, prácticamente no había ni trama urbana que lo rodeaba y prácticamente es un ejercicio formal sobre ese territorio. La papelera Coespolito, de Bobisón, Ervin, Estar Varas, que también casi que funciona como manifiesto de las ideas de aquella época en un edificio que estaba pensado incluso para reciclarse a sí mismo, ¿no? Llevando esta idea de la flexibilidad y la transformación al extremo y también con una paleta de materiales y colores que le daban mucho de las publicaciones de los años 60 que llegaban a Buenos Aires. La Galería del Siglo, que es uno de los pocos encargos privados que tiene la publicación, pero nos parecía interesante ver cómo esta experimentación que aparecía en muchos de los servicios privados, los propios arquitectos lo podían llevar a su práctica más privada y generar un espacio en completa continuidad a partir de la experimentación como era de una estereoestructura. Incluso la terminal de ómnibus, casi como un programa que durante la década, creo yo, del 50, 60 y 70 era fundamental en el desarrollo del país, que eran estas terminales, y nuevamente la estereoestructura, pero también el hormigón como ese material que permitía la combinación de este sistema constructivo. La serie de bancos de Córdoba, puntualmente, la sucursal de Buenos Aires, que Miguel Ángel Roca nos comentaba que él decidió en este proyecto puntual hacer una actuación silenciosa porque está al lado, prácticamente está pegado al Banco de Londres, sin embargo explora al máximo las posibilidades del corte, ¿no? Y de hecho en la exposición está el corte constructivo, que es el corte perspectivado, perdón, que es muy representativo de esta búsqueda. El Centro Administrativo Gubernamental de La Plata, que es un caso súper interesante por la cuestión de que en el mismo momento en que en Buenos Aires se está discutiendo o está apareciendo la torre completamente vidriada, el estudio de Jaururgel junto a Antonini y Johnson Morain hacen una resolución muy técnica pero muy simple de generar una fachada de vidrio que va de losa a losa, pero apoyada en la losa, con una pasarela técnica que permite la limpieza de esos vidrios, entendiendo que un edificio público tiene una condición distinta al mantenimiento de un edificio privado. Uno de los últimos proyectos, que es el Hospital Nacional de Pediatría, que también se engloba en esta lógica de los grandes edificios de hospitales de nivel nacional, en donde tiene la particularidad que tiene 3 pisos y un piso, que es el del medio, está completamente reservado a lo que es la planta técnica de instalaciones, ¿no? Permitiendo y llevando al extremo la idea de flexibilidad. Y por último, un edificio que para nosotros marca un corte, por así decirlo, en la década, que es el edificio del Centro de Producción Audiovisual de Buenos Aires, que tiene
no la contradicción, pero tiene la dualidad de una planta de uso interior moderna, con calles, casi recuperando esa idea de los matte building, pero tiene una planta exterior de parque casi diseñada, ¿no? Como teniendo o marcando un poco lo que va a venir luego. Y en relación a esto, un poco como cierre y balance de la publicación, sin lugar a dudas, cualquier recorte o selección de tan pocos edificios de un periodo tan intenso es arbitraria y subjetiva. Sin embargo, podemos reconocer cierta afinidad hacia los proyectos seleccionados, ya que por momentos las preocupaciones actuales las hemos podido reconocer como soluciones en el pasado. Estamos frente a proyectos que son pertinentes a su clima y que permiten la prolongación de su vida útil a través de criterios de flexibilidad y adaptabilidad. Incluso muchos de estos temas son expresados por los mismos edificios y en algunos casos, tenemos que reconocerlos, son llevados al extremo. Seleccionamos prácticamente todos edificios públicos. Muchos de ellos se han mantenido al margen de la disciplina durante mucho tiempo. Nos gusta pensar que cuanto más alejado del ámbito de los arquitectos, pero más presente en el día a día de las personas que lo utilizan o simplemente pasan frente a ellos, mejor. Esto nos demuestra que siguen vigentes, en uso activo, pese al paso del tiempo, que en algunos casos los ha situado al borde del abandono. Esta publicación invita a revisar el trabajo de una generación que encontró en las ideas del funcionalismo inglés de la década del 60 muchas de sus estrategias de proyecto, en continuidad con su tradición basada en la modernidad. Sin embargo, la tormentosa década del 70 hizo que disminuyeran la cantidad de concursos públicos y la vida universitaria, dos de los que consideramos que fueron los motores de discusión y laboratorio de ideas para esta generación. Durante la siguiente década, la mirada hacia el futuro sufrirá un cambio radical, durante la década del 80, y será redireccionada hacia el pasado, pero ese cambio en todo caso será motivo de alguna otra publicación. Revisitar este puñado de edificios, encontrar relaciones entre problemáticas contemporáneas y soluciones del pasado, nos demuestran que estos proyectos no han perdido su vigencia, sino que han ganado actualidad. Gracias. Bien. Bueno, buenas noches. Primero, muchísimas gracias por la invitación a Sabine y a Gonza y al CEDAC, por supuesto, y bueno, y a la escuela. Quiero empezar diciendo que me costaba bastante ser uno de los participantes de esta mesa por cierta sensación de desapego con muchas de las arquitecturas que vamos a presentar y que vamos a tratar de poner en relación o criticar el día de hoy. Y me gustaría sacar como algunas pocas conclusiones como las laterales, quizás algunas hasta metodológicas sobre la relación del libro con lo que quiere decir o con las obras que está mostrando. Te cambio el micrófono, claro, que se nos escucha. Primero, cierta visión sobre el problema, ¿no? Sobre el problema a mirar. Los años 70 son una etapa muy precisa de la Argentina que podemos detectar porque conocemos como fechas muy relativas a un comienzo y a un final. O sea, podemos entenderlo como un proceso que empezó, que terminó, que tuvo un desarrollo, que pasaron ciertas cosas. Estoy hablando, por supuesto, del 66 como momento inicial en relación a la cultura arquitectónica con la noche de los bastones largos y el cierre de una etapa de gloria de la Universidad Argentina. Y estoy hablando, por supuesto, algo que está claro en la revista porque está el artículo de Parera, donde hace una referencia política muy precisa y cuenta un poco del desarrollo de la historia política de ese momento. Bueno, peronismo, dictadura, violencia política y tal. Y en ese clima hay un movimiento arquitectónico que se podría entender como un movimiento que logra hasta ser autónomo, que logra hasta ser independiente, que logra hasta proponer una arquitectura futurista, una arquitectura que piensa en un momento que de ningún modo se puede vislumbrar desde otra perspectiva. Una autonomía y una visión de esa autonomía, a la cual se refería recién Gonza,
respecto a la política, pero sobre todo también respecto a ciertas estructuras de la ciudad que hasta es que podíamos reconocer, aunque no las estuviésemos valorizando especialmente en ese momento. En ese sentido me parece que ahí, como si reordenamos de algún modo la serie de obras que presenta la revista, podríamos organizarla en 3 nuevas etapas, en tres etapas diferentes. Toda la obra que muestran es obra pública y obra pública de alta calidad, lo cual hace totalmente particular y realmente notable. Pero bueno, podríamos empezar por los bancos, por ejemplo, por el Banco de Córdoba, por el Banco Ciudad, y con el proceso que significa reinventar la idea del banco público, y que ambos dos lo son en función de nuevos criterios, no solo de nuevas arquitecturas, sino de nuevos criterios sobre su relación con los usuarios y con lo público. En esa misma primera etapa yo pondría al mercado central y a los hospitales, y vamos a considerar que son probablemente las obras más osadas e innovadoras, casi un nuevo espíritu de época, ¿no? Obras que cambian su relación con lo urbano y que cambian su relación con lo tecnológico, y que donde es difícil encontrar relaciones precisas con lo que ya había pasado. Luego, como segundo grupo, yo creo que está lo que sucede en relación al mundial, ¿no? Quizás las obras más virtuosas desde el punto de vista del paisaje, de la calidad del espacio público y tal, ¿no? Voy a tomar como ejemplo el estadio de Mendoza. Obras de vuelta que mantienen una autonomía y una mirada muy amplia respecto al momento que le tocan transitar. Y como tercera etapa, las escuelas, que me parece que son quizás, creo que es la obra que más me interesa. Está bastante discutido con Gonzalo, si me interesaba más o menos, tuvimos juntos un trabajo respecto al tema, y con Claudia y con Martín, que son obras que recuperan el espíritu sistemático y el espíritu tecnológico en un sentido muy amplio del término de la época. Sin embargo, revisan una expresión retórica de la materia y vuelven sobre los materiales tradicionales en un problema tradicional que es el de las escuelas, y consiguen fabricar estos 60 proyectos que terminan de construir realmente Alfonsín en los 80, y que siguen siendo proyectos de una calidad y de una vigencia fabulosa. Que quizás de vuelta uno lo pueda pensar como otro nuevo espíritu de época. Y que coincide además con un movimiento académico hacia una nueva versión, hacia una nueva visión donde podríamos incluir la escuelita como tema, que es probablemente quien sintetice el espíritu académico en ese momento respecto al estado de la universidad hasta llegar a los 80, ¿no? La escuelita la fundan en el 77. Con lo cual, me hacía varias preguntas, y quizás son las que me interesa que se puedan discutir en relación a esta conversación, que tiene que ver con eso de, ¿cómo es el título? ¿Es el futuro? Recuerdos del futuro. Sí. De un disco que cumple 20 años, creo que en estos días. Una canción de un disco. En ese sentido, pensar cuál es el pasado de la arquitectura de los años 70, cuál es el que reconocemos como el pasado que la constituye, si realmente lo tiene, ¿no? Si el inicio de esto es un pasado referido a arquitecturas, más allá de la referencia precisa a Stirling, y arquitectos. En la conversación empiezan a hablar de maestros, lo presentan como tales a Bortagaray, a Valiero, arquitectos que en el fondo son arquitectos de dos décadas anteriores, ¿no? De los mediados de los 50, y con una actividad muy importante también
durante los años 60, no hablan de Acosta, ¿no? Un arquitecto que trabaja sobre sistemas, sobre repeticiones, sobre clima, sobre tecnologías y tal, ¿no? Con quien sí trabaja Solsona, o sea que tiene, me parece que mucho que ver con esta conversación. La siguiente pregunta es sobre el presente de época, ¿no? Sobre esto que decía antes, si esto es una época en particular, si es la síntesis de un momento, si es un zeitgeist particular de los 70. Y luego, lo cual es mucho más difícil de resolver, o quizás lo vamos a resolver en el tiempo, que es cuál es su real influencia sobre el futuro, ¿no? Si es palabras que quedaron sueltas y que picaron en todo tipo de ámbitos que tienen que ver con la profesión y con la producción de arquitectura, como los concursos y tal, como la flexibilidad, palabras como flexibilidad y crecimiento, ¿no? Hay una vocación en toda esta serie de concursos que se hicieron después de los 70, concursos que la mayoría de ellos no se construyeron y que casi se volvieron prácticas arquitectónicas deportivas en relación a estas dos palabras, ¿no? A flexibilidad y crecimiento, que me parece que debieran ser revisadas. Bueno, esas eran las preguntas. Le paso el micrófono a Bueno, difícil completar lo que contó Mariano. Yo me anoté durante este año de trabajo sobre la publicación, me anoté una serie de comentarios o ideas ajenas, ¿no? En distintas conversaciones con distintos arquitectos sobre esta colección, iban como teniendo comentarios que me parecían interesantes otros arquitectos, y me los fui anotando y me los voy a hacer propios ahora. Les voy a contar como si fueran ideas mías, pero son todas ideas que fui como escuchando de otros que comentaban sobre esto, y que me parece interesante ponerlas todas en línea, porque no todos están hoy presentes y muchas me parecen muy interesantes los comentarios para traerlos. El primer comentario, que es el único que es mío, por eso empiezo por este, es que festejo la mirada de unos jóvenes arquitectos de unos 30 años promedio que miran unos 50 años para atrás, como en algún momento otros jóvenes arquitectos de unos 35 o 30 años promedio también miraron para atrás y estudiaron la arquitectura del 30 de Buenos Aires, como son las escaleras de Ciudad Universitaria en los talleres de la UBA, o el mismo Aliagu reflexionando sobre Pulci y Ferrer Godoy o Williams, ¿no? Mirando como una arquitectura desarrollada del 30 al 45. Me parece que esos arquitectos que se desempeñaban y ejercían su profesión en todos los ámbitos, investigación o ejercicio profesional o cargos públicos, lo que sea, miraban esa arquitectura y la pusieron en valor. Creo que el punto final de esto fue la exposición en el MoMA de arquitectura moderna, y que hoy las inquietudes de estos jóvenes arquitectos no es poner en valor esas arquitecturas del 30 al 40, sino revisar unas arquitecturas unos 50 años próximas a ellos de nuevo, que son estas entre el 65 y el 75. Creo que nos está faltando y que por supuesto nos vamos a hacer cargo próximamente de ese paquete que falta, que entiendo que es el OAM, ¿no? Que es como esa clave entre el 50 y el 70, que es este desempeño que decís de los años 60, que creo que lo tenemos que mirar próximamente, ¿no? Eso como primera idea. Otra idea que escuché y que me parece importante
es que todas estas obras tienen, y que también pasaban en la década del 30 y el 40, tienen como una traducción de una arquitectura europea, ¿no? Es como intentan traducir a nuestros sistemas constructivos, a nuestro clima y poco a nuestra idiosincrasia, obras contemporáneas en Europa. Todas tienen algún espejo o una referencia muy directa a arquitecturas europeas, incluso las escuelas que parecen como de construcción casi tradicional, porque son de ladrillo y hormigón, claramente de referencia, como decía Gonzalo, a la arquitectura inglesa de la época, en todo, por lo que estudiamos juntos con Claudia, Mariana y equipo. Esa es otra cosa que me parece que cabe la pena destacar, ¿no? Cómo la arquitectura local siempre intenta como reproducir su espejo de arquitecturas contemporáneas y no producir como una continuidad y una tradición, incluyo, no me estoy excluyendo eso, o una tradición o un carácter local que nos cuesta tanto. Después, otra cosa que me parece interesante es la generación, bueno, cómo se generaron estas obras públicas. Algo mencionó Gonzalo. La mayoría de estas son por concursos de precio también, y no solo por concursos de arquitectura o por concursos de ingeniería. Eso lo que hacía era poner al arquitecto en un lugar de libertad total. Es decir, no había una opinión sobre cómo era esa arquitectura, sino que los que valoraban esa arquitectura eran los números y los resultados finales de ciertas, entiendo, cuentas de costo-beneficio de la obra. Y lo que le daba a estos arquitectos jóvenes una libertad total de proyecto. Me parece que al no tener interlocutores que opinaran sobre cómo eran esas arquitecturas, generaron una producción totalmente fresca y con unos riesgos envidiables, ¿no? Hoy no sé si alguien en una obra pública tomaría los riesgos de mantenimiento, de costos y de tecnologías que se tomaron en ese momento, sino que de alguna manera lo pensaría uno o dos veces antes de hacerlo. Y eso lo acompaña a un riesgo total sobre nuevas tecnologías incipientes, sobre todo las tecnologías de aire acondicionado y las tecnologías de carpintería, de vidrios y de estructuras que aún hoy creo que esto es lo más difícil, ¿no? Hoy todas estas cosas están muy desarrolladas y de catálogo, no dudas sobre los sistemas de aire acondicionado, VAB, RB, no dudas sobre los sistemas de carpintería, DBH, el tipo de carpintería para resolver tecnológicamente esa carpintería del banco de roca, pero en ese momento esas tecnologías no existían y entiendo que ahí hay un riesgo muy alto sobre los tipos de vidrio, cómo se sostienen, cómo se acondicionan esos lugares, cómo eran esos sistemas de aire acondicionado, de qué manera se hacían. Y en ese riesgo y en ese desconocimiento tecnológico hay una carga de proyecto enorme, porque todo era proyecto, porque el aire acondicionado también era proyecto, no un dato que agregaba un asesor, o las carpinterías y la resolución de esas tecnologías y estructuras también eran proyectos y no datos, como hoy, por lo menos que nuestra profesión está dividido en una cantidad de opiniones profesionales diversas, ¿no? En ese momento todo tenía la oportunidad de proyectarse. Y como final, que me quedo con una pequeña crítica. Yo hubiese puesto al revés la tapa, hubiese puesto la foto de Salta y el hospital en la tapa y hubiese puesto como último el edificio de ATC. Entiendo que el edificio de ATC, como bien contó Gonzalo, es el que queda un poco anticipando lo que va a pasar, haciendo como esta arquitectura de la Escuela de Buenos
Buenos Aires, ¿no? Como de partido, y con esa terraza moderna, que a Gonzalo no sé cómo decirlo con las palabras, aunque en el interior intenta tener una expresión tecnológica, porque el programa lo acompañaba. Me parece que es como el proyecto un poco que quiebra eso, ¿no? Toda esta imaginería que tiene el edificio de los cubos, de la idea clara. Me parece que es el edificio, como decía Gonzalo, el que termina esto y que empieza una nueva cosa, incluso académica y de investigación y de influencias. Me parece que es el último como que no sabe si mirar a los japoneses o a los italianos o a los ingleses, ¿no? Si pintar las instalaciones de colores. Las fotos son intencionadas en la revista porque muestran mucho como esta cosa tecnológica, que era un dato clave para el edificio, porque era un edificio de tecnología, ¿no? Era un edificio que mostraba la televisión a color, entonces había una retórica muy obvia sobre que todo tenía que tener colores y esas cosas. Me parece como un dato no menor, pero después tenía como una serie de referencias sobre la forma muy directas. Y me parece que en la tapa aparece y en la contratapa aparece el hospital tan tecnológico, tan de sistema, tan de repetición. Podría haber estado al revés, ¿no? Como adelante el hospital y como un cierre. Nada, un dato menor sobre la elección de las imágenes y la potencia que tienen para tomar reflexiones. No sé, ¿cómo seguimos? Sí. Bueno, por mi parte, gracias otra vez por la invitación. Me reconozco tal vez no súper capacitado para este lugar, pero en el contexto me parece interesante la reflexión que pude pensar estos días y lo que puedo aportar en relación a la revista. Me pareció buenísima y a lo que se viene diciendo. Un poco como Mariano, tengo cierta condición de desapego a la arquitectura de esta época, y incluso más, yo diría, no solo de desapego, sino de negación. En la época en la que yo estudié, representaba tal vez un tipo de arquitectura a la cual se quería superar, o de la cual en ese momento parecería que se pretendía diferenciarse, ¿no? Por cuestiones de espíritu de época, por cuestiones de generación. Lo viví así, con lo cual no la estudié, no la conocí tanto, tal vez incluso menos al haber estudiado en Rosario, no en Buenos Aires. Y como todos sabemos, no conocer algo significa no apreciarlo, sea lo que sea. Pero paradójicamente, al poco tiempo de recibirme, fui a trabajar con Rafael Viñoli en su estudio y me tocó redibujar toda esta obra para su libro. Por trabajo personal de dibujar en AutoCAD nuevamente todos estos proyectos, sobre todo en la época de los 70, con la dificultad extra que sin Escuadra 45, sino en AutoCAD, lo cual era dificilísimo. Por lo cual también habla de la importancia de esta herramienta en la conformación de los proyectos. Pero sobre todo esto me anima a pensar y a pensarnos en cuál es el valor de las cosas que no conocemos, que por alguna cuestión generacional o contextual hoy no se aprecia, o incluso uno intenta superar o diferenciarse, que probablemente es por una cuestión simplemente contextual, ¿no? Y que tal vez haya algo hoy que no estamos apreciando que dentro de 50 años vuelva a revalorizarse. Y este tipo de experiencias intelectuales me parece que son buenísimas y en ese sentido muy celebrable la revista. ¿Qué es lo que en su momento yo concluyo, que era lo que un poco me distanciaba de esta arquitectura, y que lo terminé de entender con Rafael Viñoli en una charla? Él mismo decía: el sistema todo bien en el medio, hay que ver
cómo empieza y cómo termina, que tiene alrededor, ¿no? Entonces, esa falta de, y algo se habla en el libro, en la revista, esa falta de contextualización, o esa falta de incluso contextualización urbana en muchos casos, al menos en ejemplos que yo conocí en mi ciudad, eran incluso edificios que venían a demoler edificios que la gente quería, ¿no? Edificios patrimoniales que de golpe se demolían y se suplantaban por estas estructuras de la época, en una época en la cual se demolió mucho en todo el país. Con lo cual, yo encuentro particularmente interesante esos proyectos en los cuales esa condición de sistema encuentra en una relación con el contexto un cierto diálogo, ¿no? Particularmente ATC, en esa condición de intentar un diálogo urbano con la parte del barrio, con el parque, me parece que es un buen ejemplo y por eso tal vez de los más celebrados. Incluso también el complejo de manantiales, que tiene una condición de amabilidad con el lugar y con no generar una barrera hacia la playa, un espacio público muy interesante. Y nada, un poco encuentro como interesante, ¿no?, esos momentos en los cuales ciertos paradigmas que, como decía Martín, se toman a lo mejor de Europa y se intentan reelaborar localmente, encuentran su punto más interesante cuando ese diálogo con lo local, ya sea con la materialidad de la escuela, con la condición contextual de ATC, se asientan un poco más, ¿no? Y tardan unos años, tal vez son los proyectos más tardíos de la década del 70, y que si bien tienen toda esta condición funcional, sistémica y versátil, flexible en su carne, la manera que terminan y empiezan es donde en un todo, digamos, se encuentra su punto más alto. Bueno, tratar de ser breve, que ya se hizo un poco largo, por supuesto, agradezco mucho la invitación, y siempre presentar un ejemplar de una revista es una celebración, presentar un número 2 más. La DTA va tomando un perfil propio, es una publicación que apuesta fuertemente al protagonismo de un tipo gráfico, fotografías, planos, dibujos, que se exponen en su condición de documentos originales en la mayoría de los casos, sumados a los testimonios orales de tono impresionista, digamos, de las entrevistas a la protagonista. La DTA 1 también cumplió con ese requisito al tratarse de la publicación de la obra de una oficina en particular. Agradezco entonces nuevamente la invitación que ha sido formulada en mi carácter de directora del área de historia de la carrera de grado, tarea de gestión que me honra y supone un enorme desafío, y desde ahí un poquito quería hacer unos comentarios. Desde ese lugar, justamente para estudiantes en formación, siempre va a ser bienvenida la difusión de materiales de calidad, sobre todo materiales de trabajo de los arquitectos que ilustran varias etapas del proyecto, ¿no? de la calidad enorme que tiene la selección que se ha hecho en general, también en el DTA, ¿no? Planos de replanteo, detalles constructivos, dibujos para publicaciones en revistas, dibujos para concursos, fotografías de obra y de finales de obra. Es un panorama amplio que da cuenta de una intención muy explícita de difundir un mundo de herramientas, de cómo se piensa y cómo se hace, ¿no? de pensamiento y de ejecución, tanto de las instancias de proyecto como de los avatares de la construcción, y que muestran en este caso en particular un mundo del diseño del cual todavía nos queda mucho por aprender. De más está decir una vez más lo extraordinario
de los materiales. El volumen en sí reúne una selección realizada, como un poco han confirmado aquí Sabine y Gonzalo, con cierto criterio curatorial, ¿no? Al igual que en lo mismo que pasó con la DTA1, que estuvo consagrada a la presentación de la Oficina Grúa Arquitectos de Río de Janeiro con motivo del Premio de la Arquitectura otorgado por nuestra escuela. En ambos casos, la preparación de un montaje expositivo coincide con la realización de un número monotemático, como son estos números, ¿no? Y en ese sentido, es que hasta acá ambos números funcionan como una suerte de catálogos encubiertos, que ya ha sido revelado eso, pero eso no se blanquea en la revista, de manera que la exposición pasa, la revista queda como un producto en sí mismo. Desde este punto de vista, entonces, se nota más bien, pareciera parecer, un trabajo más bien de curaduría que un trabajo editorial. Y se trata de la reunión de un conjunto de materiales en torno a un guión en el que se considera este doble juego expositivo y narrativo alrededor, como siempre sucede, de un argumento ficcional. Este número en particular parecería o podría entenderse desde esa condición de curaduría, tomando inevitablemente una larga tradición en el campo de la arquitectura definida desde la intromisión del MoMA en estas cosas, ¿no? Obviamente me refiero a la mítica muestra de International Style, que sentó las bases operativas y sobre todo instaló este filón entre medio de la historia y la crítica, entre los libros y las revistas, que sería el formato del catálogo. Se abrió así paso a un tipo de enfoques articuladores desde el presente hasta el presente, y que suelen cumplir un rol para mí muy atractivo, que es el de confundir, ¿no? En muchos casos, de manera proactiva, el ensayo con la investigación falsable o fundada. Una introvención, decía del modo, porque se trató de exhibir una toma de posición con respecto a la arquitectura contemporánea con un argumento necesariamente ficcional. La curaduría en ese sentido es eso, y es estimulante, y requiere gran atención, pero también una cuota de suspicacia a la hora de tomar el mensaje de manera directa. En este sentido, la DTA 2 propone revisitar, como ellos mismos dicen, hablan de revisitar un entorno construido en la década de 1970, partiendo de un juicio previo, que el pasado es nostalgia y por lo tanto se trata de obviarlo en esa condición para, como dicen ellos, tender un puente con la actualidad. La advertencia sería entonces que debemos estar atentos. Ya hemos visto lo que sucede con este tipo de saltos durante el posmodernismo. Esa idea de tender un puente cuando ese puente está deshistorizado. En esa dirección, las continuidades que se mencionan en la nota sobre la selección de los 15 edificios constituyen el recorte de valor que efectivamente hay que tener en cuenta por parte de la propuesta. Por eso, desde este punto de vista y desde el área de historia de una carrera de grado, insisto, la difusión de este material, el cuidadoso empeño en mostrar cómo se ha hecho ya antes ese recorte parcial del momento de elaboración de proyectos, documentación, construcción, registro y valor archivístico de la obra construida o de los proyectos finales, se ha logrado con la publicación de una manera pareja. Ahora bien, como no se trata de una revista de historia, resta tomar el producto tal cual es, como una carta jugada, como una apuesta cuyo sesgo está ahí. Se autofunda, se resuelve en sí mismo. Sin embargo, es inevitable experimentar, al menos por defecto profesional, digámoslo así, cierta extrañeza que se produce desde el punto de vista histórico-crítico. Me refiero a una crítica falsable, fundada en circunstancias históricas. O al menos el desconcierto que provoca el título de la revista, Arquitectura Argentina, un debate que evidentemente no está saldado, y me refiero a la adjetivación. Tanto es así que se sigue afirmando esa posibilidad de una adjetivación
y esa visión ya quizás anacrónica, pero vigente, de lo local y lo general. Por otro lado, hay una homogeneidad buscada, apoyada en una generalización, cuyo rasgo particular está en el juego propuesto a través de la extrema fuerza de la presencia de las obras publicadas, cuya homogeneidad aparece sin tormentas y que inevitablemente obliga, y eso es lo interesante, a un pandan con la extrema fuerza de las ausencias y, por supuesto, de los conflictos, que afortunadamente aparecen en la entrevista a los protagonistas hacia el final de la revista, gracias a lo cual el juego queda abierto y en ese sentido es un desafío altamente tentador para poner en acto, en especial con los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones. No sé, Gonza y Sabine, si hay algo que les gustaría comentar, responder. Podemos abrir también un poco la conversación a los comentarios de todos. No, por ahí algo como marco, aprovechando el comentario de Claudia sobre esta idea de lo curatorial, sí creo que hubo un desafío, y no digo que nos haya condicionado, pero sí hubo un desafío en la publicación desde la primera reunión, que fue, la verdad que son obras que uno por ahí las podría llegar a ver en algún libro de historia, pero de la cual no había muchos documentos, ¿no? Ni los estudios en sus páginas, ni los libros que han recopilado a estas obras en algún momento tenían buen material, ¿no? Solamente nos queda la revista Suma, como contaba Sabine, como archivo de alguna forma, ¿no? Y una revista que con el paso del tiempo cada vez pierde más calidad como de escaneo. Entonces hubo un desafío de buscar material que se pueda publicar con calidad, y ahí fue como nuestra búsqueda medio activa de ir a buscar a los estudios, a quienes quedaban aún trabajando o habían conservado, porque también es cierto que la propia dinámica de las obras, por ejemplo, hablando con Juan Manuel Yauró y María Yauró, nos contaba que el mercado central, una vez que se documentó y se terminó el edificio, los planos se tiraban, ¿no? No se guardaba porque era imposible guardar planos de una obra tan grande, ¿no? Era como algo natural. Entonces sí hubo una búsqueda y creo un valor en los documentos en poder recuperar parte de ese material que en muchos casos está perdido. Entonces lo curatorial incluso puede haber condicionado alguna selección de obra, algo que haya quedado de lado, producto también de ese material que hoy no existe, por lo menos para el formato de la revista. Bueno, abrimos a debate, a comentarios de la audiencia. No sé quién quiere empezar. A mí me gustó mucho las presentaciones de los cuatro. Me parecía muy interesante algo que decía Martín y que decía Claudia. Creo que hay de cosas que están haciendo Gonzalo y Sabine en esto de ser un grupo de arquitectos que mira 50 años atrás, que podríamos hacer el paralelo con la publicación que hizo Martín de Arquis en la Universidad de Palermo, mirando sus 50 años para atrás, que creo que tiene un poco el mismo correlato crítico que hace vos, Claudia, de ciertos arquitectos que incluidos dentro de la práctica se meten en historia y bueno, ¿qué están haciendo? ¿No? Sus historias están tapándose en el presente para poder hablar del pasado, pero que evidentemente es una práctica recurrente, ¿no? De los arquitectos, esto de ir, de dibujar, de ir a los documentos y ver tanto a los textos en algún sentido. Pero no es una pregunta. Yo pensaba también en el redibujo de los edificios del tren. Perdón, me parece que también hay que poner valor en el redibujo de los edificios del 30, la mirada sobre esos edificios en los ejercicios que van a hacer esos profesores en sus talleres.
Me parece que también ahí hay algo siempre como esta cosa de tomar la historia desde la obra, ¿no? Desde los dibujos y desde las fotos, un poco despegada de la crítica. Me parece que es parte de nuestro pasado. No, sí, lo de los 30 me parece que es un tema clave. O sea, quizás es la otra década posible de los últimos 400 o 500 años, porque hablar de arquitectura en décadas resulta muy difícil. Es muy difícil montar una cosa y desarmarla hacia el final de 10 años, ¿no? 10 años es tiempo para hacer probablemente 2, 3 obras de arquitectura a continuación. Lo cual es muy interesante pensar los años 70 en relación a los años 30 como otro momento donde, pero donde sucede otra cosa, que es que a partir de una tradición, quizás de la tradición Beaux-Arts y tal, aparece, irrumpe un nuevo modo de pensar la arquitectura y muchas cosas, estilística en otras, pero central y profundamente interesante en muchas, que transforma y que incide sobre la arquitectura que viene después, que es lo que es difícil de encontrar en esto, algo que uno lo extienda y lo lleve hacia el punto donde, como decía Martín, ATC, como un edificio que recupera una relación con la historia, se vuelve un edificio preocupado por la ciudad, ¿no? Se combina con el trabajo de Avenida de Mayo, si quiere, ¿no? de las personas que hicieron ese edificio en la escuelita y tal. Con lo cual se va de foco de esa idea de que lo que se está construyendo es presente y vuelve a la idea que se está construyendo pasado. A mí me parece que es súper válida la discusión sobre el nivel curatorial, la profundidad curatorial que supone hacer una revista, o la profundidad informativa, ¿no? Es como meterse en un problema que finalmente automáticamente se resuelve, que es que, en relación a lo que dice Gonzalo, si los documentos no están, no hay posibilidad de armar esa historia. Y si no se puede armar esa historia, si se puede armar esa historia, se puede armar el archivo y entonces los documentos cobran valor y etcétera, que es algo que vimos suceder en los últimos 30 o 40 años y que cada vez le sacamos más el jugo. Y me parece que nadie había hecho ese trabajo porque está a una distancia tal que no se volvió todavía impersonal, sigue siendo una cosa con nombre y apellido y con personas vivas, que en algún momento eso va a dejar de ser de ese modo y entonces va a volver información pura, ya no documentos originales, etcétera, sino información, ¿verdad? Se van a escanear las cosas. ¿Olvídese, Claudia o no? Sí. No sé. No, lo que digo simplemente es que la cuestión es que no hay los 70, los 30. El problema es la homogeneidad, el problema es seguir pensando, no ver el conflicto, no ver la simultaneidad, no mirar. Por eso digo, es inevitable, por ahí insisto, con la deformación profesional, las ausencias, como ¿por qué no está el cadete del esto? ¿No? ¿Por qué no hay otras obras que están diciendo otra cosa? Entonces, este número, que uno lo ve así, con un consejo tan contundente, pareciera querer definir una serie de rasgos y todo lo otro no aparece. En ese sentido, como operación curatorial, es provocativa, es valiosa como todas, y lo mismo fue, por eso decía, se inauguró una tradición desde el International tal, son posiciones que se presentan. Y la otra cuestión es que también hay un conflicto entre pensar que la historia es una cuestión de tiempo pasado, ¿no? Me parece que es una cuestión de circunstancias presentes en otros momentos. Entonces, bueno, es una batalla que uno trata de dar y por eso todavía la trato de dar en este lugar con los estudiantes y con los colegas, ¿no? Creo que todos, cuando producimos, tanto construir las obras como producir los textos, son circunstancias donde se cruzan variables.
esas circunstancias, esas condiciones de posibilidad que se aunan, son las que lo que le dan alguna explicación, algún sentido a lo que uno va haciendo. Entonces, en ese sentido, el planteo pasa por ahí. Y si el valor es un valor archivístico, si el valor es solo seleccionar dentro de ese archivo un tipo de obra, bueno, es inevitable, ¿no? Es inevitable hacer un recorte. Lo que es valioso, bueno, poderlo poner sobre la mesa y discutir. Lo que sí es importante es tener conciencia de que es un recorte en general. Lo mismo cuando todos mismos construimos cosas, textos, observaciones, miradas, exposiciones, lo que fuera. Siempre lo estamos haciendo. Si hay anteojera hay un problema. Si hay un contraste, bueno, ahí está el punto. Eso es todo. Yo quería, Martín, quizás pedirte que profundices en un comentario, porque creo que el acercamiento de la revista, muy claramente desde la idea del proyecto, y un poco también abrirlo a los demás, como yo creo que lo que está poniendo en discusión esta revista de Gonzalo y Sabine son los temas de estos edificios, no tanto lo que ellos opinan de una década o su situación con historia, sino decir, bueno, existen estos edificios que plantean estos temas con los cuales nosotros no estábamos tan familiarizados por cuestiones de biografía, por cuestiones de no haber estudiado con sus maestros, o tener cierta distancia, poder verlos y estudiarlos con mayor desapego al de las generaciones anteriores. Y vos, Martín, en un momento hacías un comentario sobre las resoluciones técnicas que decías, uno hoy no se atrevería a ser tan arriesgado o tan radical, y quería capaz profundizar un poco en eso. A mí algo que me sorprende mucho el número es que debe ser la publicación más federal de arquitectura argentina que hay. No se me ocurre. Decime, mira, Claudia, te lo voy a decir simplemente por la línea recta. A ver, muchos estudios porteños, pero hay una obra en Orán y hay una obra en Ushuaia. Realmente hacer una publicación que vaya desde la frontera con Bolivia al conjunto de viviendas más austral del mundo. Después podemos ver qué estudios eran, si eran los estudios eran todos porteños. Miguel Ángel Roca no, los estudios de la terminal de Córdoba tampoco, pero sí hay, por eso digo, federal. Los federales y los de Fuego son estudios porteños. Pero un poco me interesa porque son dos proyectos que ponen muy en relación la tecnología y el clima y de una manera... No, yo creo que no estaban desarrolladas las condiciones tecnológicas para los riesgos en nuestro país, para los riesgos que tomaban y que usaban de referencia. Los ladrillos de vidrio en el Banco Ciudad se estallaron a los meses, o bueno, salvo este edificio es impecable, no entiendo que estos edificios se mantienen tan bien del no mantenimiento, ¿no? De que no tienen tan poco presupuesto de mantenimiento que nadie los toca. Seguramente que si vas, el aire acondicionado debe estar en una situación que necesita recambiarse y ponerse una cantidad de equipos que se adecúen a las condiciones térmicas y el confort de hoy. Seguro que las carpinterías y esos paneles no cumplen con las condiciones de confort a los que estamos acostumbrados. También esas condiciones de confort, al cambiar las tecnologías, cambian, ¿no? Vivir a 22 grados en camisa todo el año, en ese momento me imagino que también debería haber otro target de confort diferente. Pero me parece que ellos apostaban mucho, había una producción de carpinterías, había empresas, había una producción de vidrio, el país tenía una producción industrial fuerte después de la década del 60 y apostaron a esa condición que tenían sobre la industria del hormigón, metalúrgica, de vidrio, pero muy arriesgada a la época. Entiendo que hoy todas estas cosas avanzaron muchísimo. Me quedo solo en la tecnología de los vidrios, ¿no? Ninguno de estos vidrios está ni cerca en ninguna de estas obras de cualquier vidrio. ¿Pero por qué creerías, por ejemplo, que hoy se ven las mismas resoluciones del proyecto? Bueno, sí. O sea, ¿por qué hoy se vuelven a hacer grandes techos que producen sombra o viviendas que tienen circulaciones vidriadas para que son invernaderos? ¿Por qué
Digo, No confiaron en la tecnología. no, un poco hablando del presente, ¿por qué hoy se inaugura un museo a un arquitecto español internacional y sigue siendo una gran cubierta, digo, colgada, no colgada, vía conformada, no vía conformada, sigue siendo, digo, una idea que... Sí, pero la tecnología de ese edificio, en carpinterías, en aire acondicionado, en confort, no, nadie experimentó nada sobre eso. Nadie puso en riesgo nada. El vidrio es el que tiene que ir con unas condiciones tecnológicas muy altas. El aire acondicionado funciona perfectamente para mantenerlo a 22 grados todo el año. Y el semicubierto es parte del clima. Eso no tiene que ver con la arquitectura, es parte del clima. El clima es así y me imagino que en Oslo no lo podría haber hecho así porque hace 20 grados bajo cero. Creo que tiene que ver con el clima, que se despega de la tecnología. Lo que digo, ese mismo edificio hecho en los años 70, cualquiera de estos, seguro iba a tener un vidrio simple, intentando buscar la altura, como se ven en todos estos, seguro iba a tener una carpintería de un aluminio de muy poca prestación, seguro iba a tener un aire acondicionado muy primario, donde hoy todas esas cosas, los sistemas de aire acondicionado son BRB, con sensores, las cortinas se bajan solas cuando les pega el sol en tal cara, según donde va pegando, cada vidrio tiene una composición diferente para que el sol no impacte en el interior. Digo, es como, hay ciertas cosas que uno tiene a mano, desarrolladas por la tecnología, imagino que dentro de 50 años van a parecer tan precarias y primitivas como estas, pero entiendo que estos toman un riesgo fuerte todo el tiempo, ¿no? Policarbonatos. No sé, veo la obra esa y ponen, hoy nadie pondría un policarbonato expuesto para volver, digo, con la condición tecnológica dada para que eso sirva como un cerramiento, ¿no? Me parece que tomaban riesgos. Y quiero como volver sobre esos riesgos, los toman porque parecen estar como sueltos, ¿no? No parece haber nadie acá que les dice, che, no hagas un techo gigante volando con una viga forrado de policarbonato con una cantidad de pequeñas pendolones que hay que pintarlos y que en el tiempo se te van a oxidar y que no sé cómo te va a funcionar. Como tomaban unos riesgos jugando muy solos, como con mucha libertad sobre el proyecto, que veo que hoy está súper limitado. Una contraposición entre libertad, comparto, y la inconsciencia. Una inconsciencia. Vas hoy a ver el Banco de Córdoba de Roca y está hecho bolsa, ¿no? Y tiene que haber una cierta inconsciencia en haber tomado esa decisión. Está hecho bolsa. El lado del Banco de Londres. Ese corte involuntariamente. No, igual creo, retomando un poco lo que dice Martín, creo que hay dos cuestiones respecto a esa libertad. Muchos de los edificios están validados a partir de haber ganado un concurso con un jurado de arquitectos, con un peso grande del arquitecto en ese momento y del concurso, ¿no? Lo que validaba mucho estos proyectos eran esos concursos. Más o menos, Discutible. No, bueno, justo este que quedó en la pantalla no. Pero nosotros que decías... Nada de mundiales por sí. concurso. Por ejemplo, ¿cuál? Las escuelas No. Son tampoco. Las escuelas son por concurso. No, Los hospitales, pues. el hospital era... No, nada de mundial. No, pero y ahí otra cosa que quería tomar y Hay una respecto... libertad grande al ellos trabajar, a los arquitectos, trabajar más cerca de la constructora que del ser arquitecto. Entonces, Y hay otra cosa que en su momento, me acuerdo haber hablado con Mariano, es que ninguno de estos arquitectos construyó ruinas para que no tengan mantenimiento. Sí podemos discutir acerca de qué tipo de mantenimiento pensaban estos edificios, sí. pero ningún edificio público con 50 años de abandono sin también mantenimiento puede resistir, ¿no? Como... los programas. Digo, ATC hoy no sirve porque la televisión no existe más. Está bien. Se produce más televisión y cambió totalmente. Sí, no necesitas, producto, no necesitas eso. salones La distancia, ni necesitas la cámara, ni la acústica, ni nada. Y la televisión la tenés en la mano. Sí. Así que eso cambió totalmente. O los bancos también los tenés en la mano. Digo, lo que cambiaron fueron los programas que hicieron que esto se vuelvan ruinas como el Banco de
Pero también muchos de estos, la gran parte de estos edificios estuvieron financiados por el Banco Mundial, por el BID, digamos. Había un proyecto político muy fuerte que choca, por supuesto, por eso es muy difícil hablar de una década, a 5 minutos hay un cambio muy fuerte desde el punto de vista político, no solo local, sino que finalmente, precisamente a partir de las políticas desarrollistas, y lo muestra un poco a partir sobre todo del 58, que se ve la exposición de Bruselas, cuando se define que la producción fuertemente de la industrialización pesada se va a hacer en Brasil y no acá. Entonces, mucha apuesta a una industrialización, a una construcción prefabricada de distintos grados, termina, como contaron Yauró y otros, lo atamos con alambre. El Hospital de Orán nació con la ilusión de una prefabricación de alta complejidad y terminó siendo hecho artesanalmente. Entonces, ahí hay parte de esto que se está planteando de que hay un proyecto de país, hay un proyecto político, económico, hay una financiación, pero en el camino eso queda. Entonces, esa complejidad, eso es lo que me parece, ahí es donde está lo que planteo de las circunstancias históricas, no una cuestión de pasado o futuro. Y en ese sentido, los desafíos están desde los procesos de modernización. Basta ver qué pasó, lo temprano que arranca acá, a fines del siglo XIX, la experimentación con el hormigón armado, la experimentación con arquitecturas de hierro, hasta que a Tompkins en los años 20, precisamente los belgas le dice, flaco, Tamet, ¿no? Le dice, vos hasta acá llegás. Después una pregunta de la audiencia. El acero se va a producir en Bélgica, vos lo vas a importar, y ahí frena Tamet y corre y toma protagonismo Siemens. Digo, esa complejidad, en el medio de eso también estamos todos. ¿Cómo es esa situación, ese mercado, etcétera? Eso. Una pregunta para Martín en relación a un tema que fue picando que me parece muy interesante, que tiene que ver con la construcción de la identidad. Me parece algo para decir por la presentación de esta aplicación. Quisiste mencionar que teníamos como un problema en general los arquitectos con esa construcción de la identidad argentina. Sí, ¿a raíz de qué crees que es? No, creo que lo que dice Claudia tiene que ver. Brasil claramente aprovecha su condición de infraestructura y arma su arquitectura con los premolares de hormigón, con la tecnología del hormigón. Los arquitectos del 50 se nutren de eso, ni hablar los arquitectos del 70 en Brasil aprovechan de eso y arman su carácter y su carácter para enfrentar el clima. Y Méndez de Rocha, cuando tiene que hacer su casa, la hace ventilada totalmente, no quiere parecerse a un inglés haciendo una carpintería de vidrio con una tecnología a la que no puede llegar. Entonces diseña como una carpintería de vidrio que se levanta solo y ventila y se enfrenta con el clima de otra manera. Me parece que de ese lado, San Pablo, Río, los brasileros, sí fueron construyendo desde la modernidad un carácter súper propio, imposible de despegar de su tradición, y acá, hace tantos años, vamos como mirando a ver dónde nos podemos tomar un minuto de cola, ¿no? Como... No, me parece que eso es súper claro, que Brasil no tiene claramente alguna identidad. Y acá cuesta un montón. Bueno, pero eso también es un poco discutible tu posición sobre las escuelas como una representación de la arquitectura inglesa. Lo habla de la arquitectura inglesa de los ferrocarriles en el reportaje. Sin embargo, me parece que puede entenderse perfectamente como un desarrollo respecto a los distintos planes de escuela que hay
en la Argentina y que funciona muy bien. Tiene lugares totalmente adaptados a nuestro clima, esos espacios centrales cubiertos, sobreventilados y ventilando a través de eso las aulas y tal. Y no por ser de ladrillo, ni de ladrillo y de chapa. La expresión del dintel de hormigón, la grilla de estructura, las Pero estructuras todo es inglés. metálicas. No, pero las estructuras inglés, digo, contemporáneas. Por eso todo puede ser entendido. Hacemos una pregunta a la audiencia. Una pregunta a la mesa, ¿no? No es una señalización. El título Arquitectura Argentina deja fuera algunos ejemplos de arquitectura argentina de 1970. Por ejemplo, la obra de Virinos de Córdoba, que es esto, si bien con hebras, un europeo, y también muy parecido, mucho que ver con la obra de Soto, la obra de Soto de Misión. Y, del otro lado, obras de Álvarez, que marcaron la década del 70 muy fuertemente, y una, digamos, modélica, que es la de Hacienda, donde la tecnología y el momento puede estar construido en 1980. No, son esa Está bien. Es una respuesta clara. Entonces, tomándome un poco del secretario de Crucera, habría, no sé, sentí que faltaba eso. Falta o sería interesante. Bien. En el caso de Álvarez, definitivamente internacionalista y extranjerizante, etcétera, etcétera. americana. Sí, no, esa fue una decisión intencionada. No está ni Álvarez ni Florindo Testa. Incluso durante esta década tiene varios edificios. No, pero lo pongo porque fue parte de la gran discusión, incluso en el equipo, como figuras, que es un poco lo que decís, ¿no? Si uno escucha arquitectura argentina, sin importar la década, creo que aparecen esos nombres. Nos pareció que la figura de Álvarez iba a traccionar como también otros temas que desbalanceaban. Y la de Soto también, y puntualmente el edificio que mencionás de Álvarez. Estos estudios que seleccionamos tienen como dentro de esta década cierta coherencia en la búsqueda de lo que hacen, ¿no? Y era en cierto punto muy difícil, no sé, en su momento de Jaururgel, no sé, teníamos media revista, ¿no? Porque era un edificio que era en proceso con otro, como casi trabajo continuo. Y en Álvarez quedaba como un edificio, pero un edificio que se apartaba quizás de algunas otras cosas de lo que hacía. Entonces nos parecía que dentro del armado de la publicación y de cierto espíritu quedó de lado. Pero de hecho en la primera selección que mostró Sabine de las 70 obras de los 70s formaba parte. De hecho estaban los laboratorios. Estaban los laboratorios. Y después algo que nos llamó mucho la atención en esa entrevista, ¿cómo era la palabra? Que me gustó el adjetivo de la entrevista que usó Claudia. Por ejemplo, impresionista. Chabró nos contaba, un hombre grande, unos 23 años, nos contaba que Álvarez y Testa y Williams eran los grandes maestros, incluso para ellos, donde la distancia generacional tampoco era tan grande. Lo nombraban a Álvarez como que estaban en otra cosa, ¿no? Había como una separación, había una distancia que personalmente nos llamó la atención, ¿no? Porque digo, se presentaban todos a los mismos concursos, peleaban por los mismos encargos y había una distancia. Y eso fue lo que nos terminó sacándolo de la selección. Pero sí, fue intencionado. Bueno, no sé si hay algún comentario de la audiencia. ¿No? Bueno, creo que podemos seguir
debatiendo en los talleres. Muchas gracias a todos por participar. Bueno,